La familia media se define por unos padres cariñosos, unos hijos felices y un legado reputado con el que identificarse. Sin embargo, una familia extraña, como la del Chapo, ha saltado a los titulares por un motivo ligeramente distinto: el narcotráfico. Hoy hablaré del caso de la familia del Chapo, la historia de cómo Trujillo convirtió Sinaloa en una zona de guerra. ¿Cómo sucedió? Ovidio Guzmán López, creciendo. Ovidio Guzmán López, nacido en 1990, creció viendo a su padre dirigir un cártel multimillonario. Los padres de López lo inscribieron en el Colegio Seica, también conocido como Centro de Educación y Cultura de la Jusco, cuando tenía 5 años. Era una escuela privada que se basaba en las doctrinas de los legionarios de Cristo y se complacía en preparar a los jóvenes para que se convirtieran en hombres y mujeres reputados en la sociedad. En 1993, el Chapo fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas y sobornos. Como consecuencia, López tuvo una infancia difícil, porque la reputación de su padre era una mancha en su currículum. Todos en la escuela, incluidos sus padres, sabían que era hijo de El Chapo y no lo incluían en eventos ni fiestas de cumpleaños. Una vez planearon un viaje a Disney World sin él, a pesar de la promesa de su madre de pagar las habitaciones de todos. Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, estaba en 4º grado cuando El Chapo escapó de prisión en 2001. Como ya se sabe, no fue la última fuga de prisión del Chapo. Las imágenes del anuario de López, curiosamente, terminan en 6º grado. Se desconoce qué hizo con el resto de su infancia. López se unió al cártel de Sinaloa de su padre en 2008, cuando tenía 18 años, y rápidamente se convirtió en un miembro importante de la organización. Cada año contribuye a la producción y el tráfico de cientos de kilos de estupefacientes. López se hace con el control del cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Ovidio Guzmán López y a su hermano Iván Archibaldo Guzmán Salazar en una lista de no negociar en 2012. Todos sus activos estadounidenses fueron inmediatamente congelados. Los dos hermanos no podían hacer negocios legalmente con ningún ciudadano estadounidense. Los muros parecían cerrarse. Tras más de 13 años huyendo, su padre fue detenido 2 años después. La segunda detención de El Chapo fue orquestada por la Armada de México y fue apresado el 22 de febrero de 2014 en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. Al año siguiente, organizó con éxito una fuga de la prisión. No obstante, López y su hermano, Jess Alfredo Guzmán, así como algunos socios del cártel, como Ismael Zambada Garca, ya habían tomado el control de las operaciones del cártel del Chapo. El cártel crecía en Tamao y comienza a traficar cocaína colombiana a Estados Unidos, junto con cannabis cultivado en México. Gracias a su expansión, el cártel se enriqueció y ganó millones con regularidad. El 8 de enero de 2016, el Chapo fue detenido de nuevo, un año después de que su hijo, López, fuera arrestado, pero posteriormente puesto en libertad. Sin embargo, el propio capo de la droga fue aprehendido en Los Mochis, y el gobierno mexicano no estaba preparado para un tercer baile, por lo que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. El Chapo se presentó ante el tribunal para defenderse de una acusación de desistir cargos. A pesar de contar con los medios económicos para contratar a los mejores abogados, no pudo salir de esta, y en julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua. Mientras tanto, de vuelta en México, López y sus hermanos utilizaron las ganancias de sus actividades con la cocaína y el cannabis para diversificar la cartera del cártel de Sinaloa. Pronto, empezaron a adquirir en Argentina importantes cantidades de efedrina, un ingrediente vital para la producción de metanfetamina. Según la mayoría de los informes, López y sus hermanos ampliaron la operación, construyendo más de 10 nuevos laboratorios ilegales por todo Sinaloa para procesar la sustancia y convertirla en metanfetamina cristalina y empezar a distribuir el producto acabado a distribuidores criminales de México, Estados Unidos y Canadá. A la organización le iba bien y producía millones de dólares. Sin embargo, en 2019, el gobierno estadounidense acusó a Ovidio Guzmán López de conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y cannabis para traficar a Estados Unidos. Mientras López seguía adelante, el encarcelamiento de su padre en julio parecía señalar el final del reinado de un peligroso cártel, o eso pensaba el gobierno de Estados Unidos. Pocos sabían que López se había consolidado como narcotraficante en serie y había crecido lo suficiente como para ser el heredero de la organización de su padre, convirtiendo Sinaloa en una zona de guerra. El 2 de abril de 2019, solo unos meses antes de que el Chapo fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, un gran jurado federal de Washington
acusó a Ovidio Guzmán López y a su hermano Iván de conspiración para distribuir. Se decía que tramaban la distribución de más de 5 kilogramos de cocaína a 1.000 kilogramos de cannabis y 500 gramos de metanfetamina. Se suponía que iban a ser extraditados desde México para enfrentarse a los cargos, pero primero los IU y el gobierno mexicano necesitaban averiguar dónde se escondían los hermanos. No fue una tarea fácil. Los gobiernos tuvieron que dedicar importantes recursos y esfuerzos a localizar a López y sus hermanos. En octubre, ambos habían sido detenidos por las autoridades de seguridad mexicanas. El 17 de octubre fueron a detener a los hermanos, empezando por Iván. Pero Iván logró vencer a los soldados y convocó a cientos de sicarios para proteger a López en Culiacán. Cuando las fuerzas mexicanas se acercaron a la casa de López, los pistoleros del cártel abrieron fuego desde el interior. Sin embargo, tras un intenso tiroteo, consiguieron entrar en la casa y detener a López, que se rindió desarmado. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Cuando se corrió la voz de que López había sido capturado, la alegría de los militares se desvaneció rápidamente. Cientos de miles de miembros del cártel atravesaron la ciudad en vehículos armados con armas de calibre 50 y sofisticadas, como ametralladoras de uso militar. En un tiempo récord, los miembros del cártel empezaron a incendiar coches para bloquear cruces importantes, cerraron el aeropuerto y se apoderaron de edificios gubernamentales. Por si fuera poco, liberaron a decenas de traficantes encarcelados. En toda la historia de México, nunca habían presenciado nada de este tamaño. Parecía que los propios servicios de seguridad mexicanos carecían de la capacidad necesaria para luchar contra un cártel. Con toda la potencia de fuego que posee el ejército mexicano, la policía mexicana intenta poner fin a la violencia, según un observador internacional. Las autoridades mexicanas se vieron obligadas a liberar a López Guzmán. La emblemática fuga de El Chapo de la prisión del Altiplano sería probablemente la primera de la lista, seguida de cerca por el incidente de López. Una cosa que hay que extraer del incidente de López es que si cualquier fuerza va tras alguien del cártel de la droga de Sinaloa en la capital de Sinaloa, Culiacán, debe jugar inteligentemente y ejecutar un plan a largo plazo. Incluso después de que el capo de la droga se rindiera, un ejército preparado para combatir la guerra y romper las defensas criminales se vio obligado a rendirse. El caos en Culiacán, que durante mucho tiempo ha sido un bastión para la banda de López Sinaloa, pondrá más presión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018, prometiendo pacificar un país cansado del derramamiento de sangre de la guerra contra las drogas. El número de casos de asesinato no dejaba de aumentar cuando saltó la noticia. Según Falco Ernst, analista principal del International Crisis Group en México, quien explicó que la liberación de Ovidio López Guzmán sentó un precedente terrible y comunicó el mensaje de que el Estado, incluido el ejército, podía ser chantajeado y no tenía el control. Según un popular vídeo que se hizo viral, presuntos miembros del cártel interceptaron evidentemente un canal de radio utilizado por el personal de seguridad, advirtiendo de represalias contra el ejército si no se liberaba a López. Días después, el presidente de México criticó a los políticos conservadores por beneficiarse de la cobertura de los acontecimientos. Se informó de que al menos 30 automóviles habían ardido en Baja California, lo que provocó el cierre del comercio y los viajes durante unas horas. Antes de que las cosas pudieran volver a estar bajo control, mensajes aparentemente del cártel Jalisco Nueva Generación se difundieron en las redes sociales, declarando que la banda estaba implementando un toque de queda. En la carta se aconsejaba a los propietarios que volvieran corriendo a sus casas o se arriesgarían a ser atacados. ¿Dónde está Ovidio Guzmán López tras el intento de detención en su domicilio? El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, alegando que lo hizo para salvaguardar a los ciudadanos. Según fuentes periodísticas, declaró: "No se puede combatir el fuego con fuego". Explicó que no quieren muertos y que la nación no puede darse el lujo de entrar en guerra por este asunto. La captura de un capo de la droga no puede ser más valiosa que la vida de los ciudadanos mexicanos, explicó el presidente. Mientras el Chapo sigue cumpliendo cadena perpetua más 30 años adicionales en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, el paradero de López Guzmán, Iván Guzmán e Ismael Zambada Garca sigue dejando perplejas a las autoridades mexicanas y estadounidenses. El gobierno estadounidense
según fuentes periodísticas, ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información relevante que conduzca a la detención de cada uno de ellos. Sin embargo, según los medios de comunicación locales y el Departamento de Estado estadounidense, la popularidad y la crueldad de López han aumentado. López Ovidio Guzmán ha continuado supervisando las actividades de metanfetamina del cártel de Sinaloa, moviendo millones de dólares en metanfetamina cada mes, mientras ordena el asesinato de competidores o de personas sospechosas de ser informantes del gobierno. Y, poco antes de la Navidad de 2021, organizó un evento masivo al aire libre en su ciudad, Culiacán, donde sorteó 8 coches nuevos, distribuyó bicicletas y electrodomésticos, y entregó juguetes a los niños que viven en los alrededores, todos ellos con las iniciales de su padre inscritas en ellos. Gracias por vernos. Si te ha gustado el vídeo, dale un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. Haga clic en cualquiera de los 2 vídeos de la pantalla para ver más vídeos como este.